Operativos en 4 cantones del Guayas dejan 24 detenidos y entre ellos funcionarios de 4 instituciones municipales de Durán que son acusados de cometer delitos como trasladar drogas en carros del Cuerpo de Bomberos. El ex juez de Chone, Jofre Rivera, asegura que fue contactado por el abogado del narcotraficante Leandro Norero para que emita una sentencia a favor del expresidente Rafael Correa. Terminó la emergencia eléctrica sin que se haya logrado cubrir el déficit de energía, que ahora es de 134 megavatios. La emprendedora Katiuska Molina y la catedrática Verónica Silva acompañarán a Leonidas Diza por Pachacutic y Pedro Granja por el Partido Socialista como candidatas a la vicepresidencia de la República. Decenas de embarcaciones quedaron varadas por una violenta tormenta en las Islas Baleares, en España. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. 24 detenidos desde el saldo de un operativo en 4 cantones y 2 cárceles de Guayas. Entre los capturados están funcionarios públicos de 4 instituciones municipales. También son investigados alias Negro Tulio y su pareja sentimental, que desde la cárcel seguían ordenando contratos con el Estado, según la policía. Merlin Ochoa con los detalles. Las investigaciones duraron 4 meses. La policía realizó 36 allanamientos en Daule, San Borondón, Guayaquil y Durán. 24 personas quedaron detenidas, 15 de ellas son funcionarios o tienen contratos con instituciones públicas de Durán, como el municipio, la agencia de tránsito, el registro de la propiedad o el cuerpo de bomberos. Según inteligencia policial, son parte de un subgrupo de los Chone Killers dedicados a delitos como tráfico de influencias, de tierras, microtráfico de drogas, sicariato y extorsión. Influyendo y beneficiando a personas naturales y o jurídicas en la adjudicación de contratos, obras, bienes y servicios, ejerciendo con ello el control y dominio delincuencial en estas instituciones públicas. Que todos estos ciudadanos hoy aprendidos operaban bajo el mando de Julio M., alias el Negro Tulio. Según la investigación obtenida por los agentes, los sospechosos lograron los contratos antes mencionados por medio de 3 empresas. Se pudo evidenciar que varios miembros que conformaban parte de esta organización y constaban dentro de la nómina de los funcionarios de varias instituciones no asistían a laborar normalmente. Entre los detenidos también consta una mayor de la agencia de tránsito y 2 subtenientes del cuerpo de bomberos. Se pudo determinar que varios miembros funcionarios del cuerpo de bomberos de Durán serían parte de esta organización criminal, quienes eran los encargados de trasladar armas de fuego, sustancias catalogadas a fiscalización en vehículos institucionales. Estamos hablando de camionetas, tanqueros y ambulancias. También es investigado un alto funcionario de la agencia de tránsito, pero no fue detenido porque se encuentra fuera del país. La Asamblea aprobó el proyecto de ley de armas, municiones y explosivos que regula el porte, tenencia y comercialización. La normativa fue modificada después de 44 años. El correísmo se abstuvo en la votación. Paul Romero con el informe. Me permito informar. Este martes la Asamblea aprobó el proyecto de ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados después de 2 años de análisis y debate. El cuerpo legal tiene 87 artículos, 11 disposiciones generales, 9 transitorias y 2 derogatorias. El proyecto plantea 5 objetivos: mejorar la seguridad ciudadana, prevenir el uso indebido de armas, combatir el crimen organizado, fortalecer los mecanismos de control y vigilancia y regular los permisos para defensa personal. En el proyecto de ley se dispone la creación e implementación de un sistema informático de control de armas para obligar al Comando Conjunto a entregar la información de la base de datos al resto de instituciones del Estado. La policía se encargará del registro biométrico y balístico de los usuarios para el rastreo de las armas de fuego. Esto permitirá, según los legisladores que aprobaron la ley, obtener la información de la trazabilidad de las armas utilizadas para cometer crímenes. Y a la Policía Nacional hacer un control exhaustivo de las armas que hoy ilegalmente rondan en el país y además permitirle a los ciudadanos de bien que porten un arma o tengan un arma en su domicilio de manera regulada.
En el artículo 57 se especifican los requisitos para el permiso de porte y tenencia de armas para defensa de personas civiles. Cumplir al menos 25 años, certificado psicológico forense, evaluación psiquiátrica, análisis toxicológico, certificado de destreza en el manejo y uso de armas emitido por el Ministerio de Defensa, no tener sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El proyecto fue aprobado con 79 votos a favor de todas las bancadas, menos el correísmo que se abstuvo en rechazo a la ley. El ex juez de Chone, Jofre Rivera, preso por el caso Plaga, rindió su testimonio anticipado y según él, en mayo del 2023 lo buscó el abogado Cristian Romero para que emita una sentencia que restituya los derechos políticos a Rafael Correa. El texto lo iba a redactar Patricio Pazmiño, el ex juez constitucional y de la Corte Interamericana. Jacqueline Rodas con los detalles de esa declaración. Jofre Rivera, quien fue juez de Chone y ahora está preso por delincuencia organizada en el caso Plaga, rindió hoy su testimonio anticipado en la Corte Nacional. Ante el juez, reconoció haber formado parte de la red que vendía y compraba sentencias constitucionales. Dijo que el 31 de mayo de 2023 se reunió con Cristian Romero, quien fue abogado de Jorge Glass, del narcotraficante Leandro Norero y ahora está prófugo. Nos sentamos a conversar. Cristian Romero verificó que no haya cámaras en ningún lado. Me dijo que colabore con unas medidas cautelares muy importantes, que el abogado Wilman Terán ya tenía conocimiento. Me dijo que era muy delicado porque se trataba de Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Yo me sorprendí. Me dijo que no me asustara, que era para restituirle los derechos al señor Rafael Correa, para que regresara al país, para ser candidato en las elecciones presidenciales de ese año. Me dijo que tanto el escrito de presentación como la sentencia para restituir los derechos políticos del señor Rafael Correa los iba a realizar el doctor Patricio Pazmiño, que creo fue juez de la Corte Constitucional, que ya estaba todo hecho y que me iban a entregar en un flash memory y que no tuviera cuidado, que el señor Patricio Pazmiño era una persona experta en el tema constitucional, ya que creo había trabajado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Rivera, Romero le aseguró que todo estaba arreglado. Incluso iban a trasladar sus equipos informáticos a una finca por si la fiscalía hacía allanamientos. Pero no le consta que Correa sabía de los ofrecimientos del abogado. Cristian Romero me dijo que no me iba a arrepentir, porque entre las ofertas por otorgar estas medidas cautelares iba a ser obtener un cargo de vocal en el Consejo de la Judicatura o juez de la Corte Nacional, que ellos tenían todo coordinado. Yo le manifesté que me interesaría ser juez nacional, pero me dijo que para él era más interesante el cargo de vocal, porque se cobraba $40,000 para archivar cada sumario. El juez de Chone a último momento desistió del fallo porque se filtró el plan. Pasó un hecho mediático. Empezó a llegar a mi teléfono celular memes de Twitter, donde el señor periodista Carlos Vera publicó que ya se conocía que yo iba a conceder las medidas a favor de Rafael Correa. Ya todo el mundo empezó a llamarme y decidí que no. Le dije al juez Mendoza que dejáramos ahí, que ya se había hecho bomba. Jofre Rivera dijo que el juez Marco Iván Mendoza lo contactó con Cristian Romero y que una vez que se cayó el plan, le informaron que buscarán otro juez en otra localidad. Candidaturas. Show de las primarias. Leonidas Issa y Katiuska Molina fueron presentados como el binomio para las elecciones del 2025 por el movimiento Pachakutik. Freddy Barros con los detalles de las primarias de esa organización política. El movimiento Pachakutik realizó esta mañana sus elecciones internas para elegir al binomio presidencial y a sus candidatos a la Asamblea. En cada delegación provincial se instalaron juntas receptoras para que los adherentes de la organización indígena consignen sus votos. Hasta el momento, las autodenominadas izquierdas no han logrado consensos para postular presidenciables en conjunto. Así que el movimiento Pachakutik presentará al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y le acompañará a la manabita Katiuska Molina. Issa se mostró conciliador. No sacó a relucir el discurso de confrontación de clases que usó en las protestas indígenas del 2019 y 2021. No se puede seguir en este momento polarizados. Una sociedad polarizada, una sociedad con odio. No se puede pensar en el país. Este país en este momento necesita hablar de inseguridad, necesita resolver estos temas del tema económico, necesitamos resolver el problema del sistema financiero.
Nacida en Portoviejo, Molina fue coordinadora de la Coalición de la Economía Popular y Solidaria, dedicada a agrupar a emprendedores y pequeños negocios. Buscamos una sola alternativa: sacar este país adelante de la injusticia, del respeto a la naturaleza y de todo un pueblo que busca sanar esta inseguridad que cada día nos hiere, nos duele. Es compromiso y es deuda de nosotros como ciudadanos sacar este país adelante, Leonidas. En la tarde se espera conocer los nombres de los candidatos a la Asamblea. Pedro Granja y Verónica Silva conforman el binomio presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano. Fueron presentados oficialmente esta mañana en Guayaquil. Luisa María Heredia cubrió el evento. Improvisaron su escenario para la rueda de prensa al pie del río Guayas. Así, el Partido Socialista Ecuatoriano confirmó que Pedro Granja y Verónica Silva conforman su binomio presidencial para las elecciones generales de 2025. Es la quinta organización política en presentar de manera oficial a sus precandidatos, aunque el mismo Granja reconoció que en las próximas horas eso podría cambiar. Es probable que mañana haya otro candidato presidencial y yo, por ejemplo, vaya a la Asamblea Nacional. Según Granja, la conversación entre movimientos de izquierda para integrar una alianza se mantiene, pero solo con Unidad Popular y Pachacutic. Tenemos 10 días todavía para salir todos unidos. Con Revolución Ciudadana no se puede, porque uno de los puntos fundamentales de su plan de gobierno es decirle sí al extractivismo. Granja es guayaquileño, licenciado en Ciencias Sociales y abogado, graduado en la Universidad de Guayaquil, donde también estudió una maestría en Educación Superior y otras 3 especialidades. Luego cursó un posgrado en Criminología Crítica y Seguridad Social en una universidad de Italia, por lo que dice contar con asesoría de ese país para crear una dirección nacional antimafia en Ecuador. Su compañera de fórmula, Verónica Silva, quien dejó hablar muy poco, es doctora en Ciencias Políticas, especializada en descentralización y desarrollo local. Trabaja como profesora universitaria y asesora en asuntos político-electorales. La identifican como fiel simpatizante del partido que ahora representa. Este es un binomio que va a construir y le va a dar la vida que nos está arrebatando la oligarquía, como bien lo ha mencionado Pedro. Ya las funciones se verán después. Aunque antes ya participó en una contienda electoral con la derecha. Fue candidata asambleísta nacional en 2021 por el partido Avanza, cuya carta presidencial era el empresario Isidro Romero, junto a quien hizo campaña. Una violenta tormenta en Islas Baleares, en España, dejó una estela de destrucción en muelles y decenas de embarcaciones que quedaron a la deriva. Las zonas más afectadas son la de Ibiza y Formentera, populares destinos turísticos en verano. Vientos de alta intensidad con ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora llegaron al mar Balear junto a las islas de Ibiza y Formentera. Embarcaciones privadas de turistas que llegaron al archipiélago en el verano quedaron atrapadas por la tormenta en medio del oleaje, provocando pánico entre los navegantes y más de un choque entre veleros. Otros se soltaron de los amarres, quedaron a la deriva y fueron arrastrados a la orilla y sectores rocosos donde permanecen varados por horas. Son decenas de barcos a vela y pequeños yates afectados por el mal tiempo que tuvo su mayor impacto durante 30 minutos. La Agencia Estatal de Meteorología activó alerta naranja en la región de Islas Baleares y previamente había advertido de la llegada de este fenómeno que cruzó desde el Atlántico por la península ibérica a gran altura, pero que finalmente se instaló en estas islas, donde se reporta que hay 7 personas heridas, 2 de ellas de gravedad, mientras que el pronóstico indica que habrá más lluvia y vientos hasta mañana por la tarde. Polémica compra de 22 carros chinos para concejales del municipio de Quito por $479,000. ¿Qué dicen los funcionarios de la inversión? Ya le contamos. Una flota de 22 carros chinos fue adquirida por el municipio de Quito por $479,000 para el uso de los concejales. Otro carro, 4x4, fue comprado para uso del alcalde Pavel Muñoz por $51,990. Hay concejales que critican esta inversión. Lo informa Diego Puente.
La adquisición por parte del municipio de Quito de 22 vehículos chinos para uso de los concejales y otro carro 4x4 para el alcalde Pavel Muñoz suscitó críticas de los ediles. Al menos 7 no aceptaron los carros. Otros ya hacen uso de ellos y se pueden ver en los estacionamientos del municipio en el centro de la ciudad. Fidel Chamba pidió que su carro sea asignado a otra dependencia municipal. A su criterio, el vehículo que le entregaron para uso oficial al inicio de su gestión y que data del 2012 está en buenas condiciones. Según el contrato firmado el 4 de abril, los 22 vehículos costaron $479.600 sin IVA. El valor de cada uno fue de $17.679. Se suman mantenimientos, mano de obra y repuestos. Los 22 carros son del 2024. Marca china Dongfeng, modelo Glory 4x2 que funcionan a diésel. Para el concejal Michael Aulestia, la adquisición fue inoportuna y se pudo destinar los recursos para otras necesidades. La ciudad en este momento demanda de obra, la ciudad en este momento demanda de ejecución presupuestaria. En el subsuelo del municipio también está este vehículo estacionado. Un Chevrolet Trailblazer Premier 4x4 que funciona a diésel y tiene láminas de seguridad. Está a disposición del alcalde Pavel Muñoz. El contrato de este carro se firmó 4 días antes que el de la flota de 22 vehículos. Su compra se da tras un informe de seguridad realizado por la policía en el que se pide que se asignen los recursos necesarios para proteger la integridad física del alcalde. El valor del carro es de $50.973 más IVA. 1.000 más se invertirán en su mantenimiento. SELEC adjudicó 4 de los 5 contratos de compra de energía de emergencia para hacer frente al estiaje de este año. Concluida la emergencia de 60 días en esa empresa, no se logra aún cerrar el déficit de generación existente. Francisco Garcés explica. La emergencia de 60 días en SELEC concluyó y la empresa logró contratar 341 nuevos megavatios de electricidad, aunque con eso no logró cerrar el déficit de generación que tiene el país. La empresa suscribió 4 contratos de emergencia, el uno con la turca Car Power Ship, que desplazó un barco generador que ya está en Guayaquil y se conectará al sistema eléctrico en los próximos 10 días para entregar hasta 100 megavatios de electricidad. El arrendamiento de ese barco por 1 año y medio le costará al país $114 millones. El segundo contrato firmado es con la estadounidense Progen, que instalará motores generadores por 100 megavatios en la central eléctrica de El Salitral. La nueva generación deberá estar lista en 4 meses y costará $99 millones. El tercer contrato también fue firmado con Progen, empresa que instalará motores en la central Quevedo 2, que producirán otros 50 megavatios. Estarán disponibles en poco más de 3 meses a un costo de $50 millones. Y el último contrato firmado es con Austral, que deberá instalar generadores en un terreno adjunto a la refinería de Esmeraldas, en donde se generarán 91 megavatios. Ese contrato costará $89 millones. A SELEC le quedó pendiente el contrato para la instalación de generadores en la central Santa Elena para entregar 28 megavatios. El proceso de contratación se lanzó, pero al final fue declarado desierto. Los 341 megavatios comprados en $350 millones no son suficientes para superar el déficit de generación, que queda en 134 megavatios. Por eso, las autoridades eléctricas aplican planes de recuperación de generadores termoeléctricos que permitan cubrir la demanda. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Ecuador crecerá en 1.8% en el 2024. Esta proyección ajusta a la baja la proyección de mayo, que había fijado ese crecimiento en un 2.1%. El informe presentado por el organismo también destaca que el país es una de las naciones más endeudadas de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentó su estudio económico 2024. Allí exponen su proyección de crecimiento para el Ecuador en este año. La ubican en un 1.8% y es la expectativa más alta de todas las conocidas hasta el momento. Mayor a la del Banco Central, que plantea un 1% de crecimiento, mayor a la del Banco Mundial, que habla de un 0.7%, mayor a la del Fondo Monetario Internacional, que estableció apenas un 0.1%. Esta proyección de crecimiento de la CEPAL solo supera en sus análisis a la de Argentina, Bolivia y Colombia. El crecimiento del Producto Interno Bruto significa que en una economía hay más dinero para construir casas, edificios, para comprar maquinaria, para consumo, lo cual empujará una mayor producción de bienes y servicios.
En el análisis que desarrolla la Comisión Económica destaca que el riesgo país ha disminuido en toda la región. Y claro, hay excepciones. Y en ellas está Ecuador junto a Panamá y Bolivia. En América Latina el riesgo país promedio es de 315 puntos. El riesgo país de Ecuador el 13 de agosto se ubicó en 1.374 puntos. Y esto, según CEPAL, se debe a los problemas de gobernanza que presenta el país, junto a las dificultades que se tiene en la producción petrolera. Se señala además que porcentualmente la deuda pública bruta del Ecuador, es decir, la suma de la deuda externa y la deuda interna, es la tercera más alta de la región con un 58.7% del Producto Interno Bruto. Solo por debajo de Argentina, cuya deuda equivale a un 130.4% de su PIB, y de Brasil, con una deuda que alcanza el 75.7%. Con todo esto, las lecturas internacionales a la economía ecuatoriana no son precisamente optimistas. La policía revela que la masacre de una mina de Ponce Enríquez respondería a la disputa de territorio entre las bandas. 6 muertos y 2 detenidos es el saldo de un nuevo enfrentamiento en una mina del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Este ataque respondería a la disputa de territorio entre las bandas Los Lobos y Lobos Vox. La recuperación de los cuerpos tardó 12 horas. Tenemos un reporte. 1 hora duró el enfrentamiento a tiros entre dos facciones de Los Lobos, que inició a las 7 de la mañana de este martes en la mina Las Lomas, en el sector Tama de Ponce Enríquez, Azuay. Cerca del mediodía, 50 uniformados intervinieron en el sitio. El campamento había sido quemado. Allí hallaron a 5 personas que fueron torturadas y asesinadas a tiros. Además, detuvieron a 2 sospechosos que resultaron heridos y retuvieron a un menor de edad. Tenían armas de fuego y municiones. Estos señores estaban en esa mina y habían llegado posiblemente grupos GDO y los habían victimado. La extracción de los cuerpos tomó 12 horas debido al mal clima y al difícil acceso. El bloque de seguridad realizó inspecciones en otras 2 minas cercanas para descartar más víctimas. Los 2 sospechosos fueron llevados a un centro de salud de Ponce Enríquez, pero en la noche uno de ellos murió. Fue identificado como Óscar Zambrano. Luego, el otro detenido, identificado como Edinson Cisne, fue trasladado a un hospital de Machala y permanece bajo custodia policial. La Policía Nacional despidió a los 3 uniformados abatidos en La Joya de los Hachas en Orellana. Familiares de los agentes acompañaron los cortejos fúnebres. Reporta Fabiola Santana. Los 3 policías asesinados en un enfrentamiento armado en La Joya de los Hachas, Orellana, fueron despedidos con capillas ardientes en recintos policiales. Los sargentos segundo Carlos Brunis y Diego Agila fueron recibidos en el comando del Tena, provincia del Napo. El primer féretro en llegar fue el de Brunis. Él prestó sus servicios en ese cuartel antes de ser trasladado a Orellana. Sus compañeros le hicieron una calle de honor y el comandante le dio la última bienvenida. Sea usted bienvenido, compañero. Hoy el dolor nos suma en un solo puño. Esto no se va a quedar impune, porque aquí, la Policía Nacional, el Estado, estamos aquí para hacer honor a su partida. Sus familiares, visiblemente conmovidos, acompañaron los féretros hasta una cancha cubierta, adornada de rosas y banderas para despedirlos. Un acto similar se desarrolló en la Escuela Superior de Policía en Quito. Oficiales y cadetes recibieron y cargaron el ataúd del mayor Víctor Gaibor en medio de melodías fúnebres de la banda de la policía. Hicieron una primera parada ante las banderas del Ecuador y la policía. Luego fue llevado hasta el auditorio donde se cubrió el ataúd con la bandera nacional. El cuerpo estuvo en su centro de formación hasta esta mañana. Los velorios continuarán en privado con sus familiares.
En Estados Unidos, el FBI investiga una serie de ataques cibernéticos contra las campañas del republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. La campaña de la actual vicepresidenta señala una operación de influencia de un actor extranjero de cuando Joe Biden era candidato y aseguraron que recibieron correos electrónicos que al abrirlos dieron acceso a sus respectivas redes de comunicación. Pero no hay pruebas de que lograran sustraer información. Por su parte, el equipo de Trump indicó que agentes iraníes están detrás del ciberataque y que se habían robado y distribuido documentos internos confidenciales. Expertos de Naciones Unidas que fueron testigos de las elecciones en Venezuela, según ellos, el proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Electoral no cumplió medidas básicas de transparencia. Y esto desató la furia del chavismo, que quiere prohibir la presencia de observadores extranjeros en el futuro. En medio de la crisis por los resultados electorales, la ONU revela un informe preliminar sobre los comicios en Venezuela. El documento fue elaborado por 4 observadores de Naciones Unidas que llegaron a Venezuela a inicios de julio, invitados por el Consejo Electoral. Y ahora ha sido entregado al secretario general Antonio Guterres. El documento señala que, en la experiencia del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. El informe también incluye observaciones sobre el proceso de campaña. Indica que el gobierno dominó el uso de los medios de comunicación estatales, con acceso limitado para los candidatos de la oposición. Luego de conocerse el documento, el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, propuso vetar la observación internacional en futuros comicios y arremetió contra Naciones Unidas. Hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. Ese panel de expertos es un panel de basura, sin palabras. Esto, a pesar de que en octubre de 2023, el régimen y la oposición acordaron que las elecciones presidenciales deben contar con observadores internacionales. En esta ocasión correspondió al Centro Carter, la ONU y la Unión Europea, aunque a esta última le fue retirada la invitación a pocas semanas de los comicios. Los diálogos para un alto al fuego en la Franja de Gaza se retomarán mañana entre las delegaciones de Israel y Palestina junto a los mediadores en una nueva ronda de negociaciones en Qatar. Sin embargo, voceros del grupo Hamas han dicho que no van a participar y tampoco estarán sus aliados iraníes. Por el contrario, presionan a Israel para que acepte y aplique los términos de acuerdos previos que pasan por que el gobierno de Benjamín Netanyahu pare los ataques y retire las tropas. Trágico accidente en Colombia. Un camión que transportaba ron se quedó sin frenos, atropelló a un motociclista, chocó contra una camioneta y terminó estrellándose contra una baranda del camino. El conductor de la moto y el del camión murieron, mientras que los ocupantes de la camioneta sufrieron heridas. ¿Por qué los médicos graduados de las universidades de Guayaquil y la técnica de Manabí sacaron bajos porcentajes en el examen de habilitación? El informe al volver. Los médicos de la Universidad de Guayaquil y de la técnica de Manabí obtuvieron bajos porcentajes de aprobación en el examen de habilitación médica. Hay problemas en la formación y malla académica. Diego Puente con el reporte. Los resultados se repiten desde hace 5 años y los graduados de 5 universidades de medicina son los que más reprueban el examen que les faculta a ejercer en el país. Según la última prueba tomada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES, los peores resultados pertenecen a la Católica de Cuenca con 41,83% de reprobados, la Autónoma de los Andes con 43,65%, la Laica Eloy Alfaro de Manabí con 47,45% y los 2 últimos lugares son para la Universidad de Guayaquil con 47,75% y la Universidad Técnica de Manabí con 51,27% de reprobados. La Universidad de Guayaquil es la que más médicos gradúa en el país. Al último examen se presentaron 423 de sus profesionales y solo 221 aprobaron. Televistazo buscó conversar con sus autoridades, pero no dieron entrevista ni permitieron el acceso a sus instalaciones.
Según dijeron, no han recibido el informe de los resultados de los exámenes de manera oficial y no se pronunciarán hasta que lleguen. En la Universidad de Guayaquil pasa, y creo que le sucede esto por el problema que ha tenido la Universidad de Guayaquil desde hace más de 10 años, el tema de estar 2 veces intervenida. No hay continuidad. Las autoridades de la Universidad Técnica de Manabí sí respondieron. La vicerrectora explicó que cuando los estudiantes terminan la carrera, muchos hacen posgrados en el extranjero y no rinden el examen rápidamente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estos profesionales, en estos años que son de 4 a 5 años, se distancian un poco de la realidad, no solamente social y económica de su país, sino también de las nuevas normas que el Ministerio de Salud exige. Y dio otro argumento. Hubo cambios en la evaluación el último año. Sin embargo, según las estadísticas del CACES, la universidad se mantiene en los últimos puestos desde hace 5 años. La técnica de Manabí tiene de manera permanente un taller que se le ofrece a los estudiantes ya graduados y que quieren dar el examen de habilitación. La facultad sí cuenta con simuladores con área de neonatología, operaciones, laboratorios, auditorio con mesas interactivas para analizar los tejidos y órganos. Expertos indican que la posibilidad de los malos resultados recaiga en la formación académica, en la malla curricular, en el proceso de selección de estudiantes o en los profesores. Algunas universidades con los peores resultados aseguran que han realizado cambios. Cumplieron la disposición del Ejecutivo de no acudir a la Asamblea y este miércoles no comparecieron en las comisiones y en el Pleno, donde fueron convocados Mónica Palencia, Giancarlo Lofredo y Nils Olsen. Patricio Díaz informa que las bancadas de oposición rechazaron la ausencia de los funcionarios. 6 ministros y la secretaria jurídica de la presidencia dejaron plantada la asamblea. Los funcionarios no acudieron a las convocatorias del legislativo, luego de que el viceministro de gobierno anunció que tenían la disposición de no comparecer, sino en casos específicos. Antes de la sesión del Pleno, estaba convocada la secretaria jurídica de la presidencia a la Comisión de Justicia. La funcionaria no llegó y envió información por escrito. Esto fue rechazado por la legisladora María Fernanda Araujo, que es parte de ADN, aunque está distanciándose. Si los ministros no quieren venir por una orden del presidente, lo cual es el asesoramiento desatinado al presidente de la República, pues ellos asumirán las consecuencias. Los ministros de Educación y Salud tampoco llegaron a la Comisión de Educación. El ministro de Energía envió un delegado a la Comisión de Gobiernos Autónomos y en el Pleno estaba previsto que comparezcan los ministros del Interior, Defensa y Turismo, pero se excusaron. Las bancadas de oposición rechazaron las ausencias y recordaron que es una obligación constitucional rendir cuentas y de ellos fiscalizar. Es un irrespeto no solamente a la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, sino un irrespeto quizá mayor para con la ciudadanía. Es una confrontación innecesaria e indebida. El oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo ante lo que llamaron abuso en las convocatorias. Los ministros deben concentrarse en gobernar, en seguir el proyecto del presidente Daniel Noboa, en el camino de construir un nuevo Ecuador y no en responder a la persecución política innecesaria por parte de la Asamblea. La oposición insistió en que la ausencia reiterada de los secretarios de Estado puede constituirse en causal de juicio político. ADN considera que se está usando aquello como herramienta de desestabilización. Los legisladores dijeron que insistirán en llamar a los ministros.